esta mesa con la que cerramos los trabajos de este día y con la que abrimos el tema de el pensamiento religioso mesoamericano y la cosmovisión, y que va a continuar este tema mañana para abrir nuestro día de trabajo. Pues se trata de un tema, de un campo en que claramente, y como hemos visto estos días, y para los que conocen la obra de nuestro maestro, el doctor Félix Báez Jorge, es un campo en el que ha dejado una impronta de profundos aportes en este tema, y bueno, pues lo hemos podido ver estos días, aportes etnográficos y teóricos, multicitados, y que han abierto líneas de estudio y debate. Muy bien, rápidamente les recuerdo a los ponentes que tenemos 20 minutos para cada uno y que las preguntas las haremos al final de la ronda. Y vamos a dar inicio. Agradecemos a los ponentes su presencia y a todos ustedes. Damos inicio con la participación de la doctora Yolot González Torres. Voy a leer una pequeña reseña acerca de su trabajo, de su trayectoria. Es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis El sacrificio humano entre los mexicas. Cuenta con estudios de maestría en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudios de posgrado de la Universidad de Delhi, India. Entre sus líneas de investigación se encuentra el estudio de la antropología histórica y religiones comparadas, antropología de la religión, historia de las religiones en Asia y Mesoamérica. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, de la que actualmente es miembro honorario vitalicio. Es autora de los libros El culto a los astros entre los mexicas, Danza tu palabra, La danza de los concheros, Diccionario de mitología y religión en Mesoamérica, Reflexiones sobre religiones comparadas en Mesoamérica y Asia. Tiene la palabra, por favor. Bueno, pues agradezco muchísimo a los organizadores y me da mucho gusto estar aquí con el doctor Félix Báez, a quien no solamente admiro, sino agradezco todas las atenciones que ha tenido conmigo. Precisamente él fue el que publicó el último libro que mencionaron, el de Religiones Comparadas, y además me hizo el favor de hacer una nueva edición de una publicación de mi padre, que fue jalapeño, el doctor Raúl González Enríquez, que escribió El pensamiento mágico. Entonces, le estoy muy agradecido y además por todas sus referencias a mis trabajos en sus trabajos. Yo voy a entrar en un ámbito completamente diferente. Me voy a salir de Mesoamérica y voy a entrar a uno de mis amores, que es la India. Y además me van a perdonar, pero aquí, como el trabajo era más largo, voy a estar, bueno, yo taché, no les voy a decir cuál taché, pero empecemos con que la religión popular es uno de los temas más amplios y profundamente tratados por Félix Báez en la mayoría de sus libros. Cada una de sus publicaciones fue aumentada y en las que da nueva información y nuevas importantes aportaciones teórico-metodológicas. Estoy totalmente de acuerdo con su afirmación de que no debe usarse como sinónimo de catolicismo popular. Pienso que es fundamental hacer esta distinción, puesto que la religión popular no es propia del catolicismo, sino de todas las religiones del mundo, así como de todas las clases sociales, como es evidente en el culto a la Virgen de Guadalupe. El catolicismo popular muestra distintas facetas, no solo en México, sino en España, en Francia, en Italia, en Portugal, bueno, en todos los países donde hay religión católica, pero también en los países de Asia, Filipinas, Timor, Vietnam, Camboya, India, Goa y Pondicherry, por mencionar algunos, que sería muy interesante hacer una comparación de qué cosa es lo que pasa con este catolicismo popular en Asia y con lo que pasa en el catolicismo popular aquí en México.
Bueno, dado a que el culto a los santuarios y las peregrinaciones es ampliamente estudiado en México y que se considera parte de la religión popular, me gustaría aportar un breve ejemplo de esta expresión religiosa en Benares, el lugar más sagrado de la India. Peregrinación que, como casi todas, presenta los rasgos esenciales señalados por Turner. En la India hay varias religiones autóctonas, el hinduismo, budismo, jainismo y sikhismo, además de las religiones llamadas tribales, cada una de ellas con múltiples sitios sagrados en donde se han erigido santuarios a los que acuden multitudes de peregrinos. Algunos de los más importantes sitios sagrados del hinduismo, pues hay aquí una lista muy grande, pero no los voy a saltar, igual que lo de los budistas y los de las otras religiones. La palabra que designa un santuario es tirtha, que en sánscrito quiere decir lugar de cruce o vado, donde se abandona el mundo mundano para cruzar a otro más poderoso o espiritual, cargado de poder y de pureza. Es una puerta, un umbral entre el cielo y la tierra, un lugar liminal, que por otra parte la palabra kshetra significa campo de peregrinación. Tirtha yatra es la peregrinación, el viaje yatra a un lugar sagrado. Estos lugares, como en muchas partes del mundo, casi siempre están relacionados con las alturas de las montañas, como los montes Kailash, o con el agua, específicamente con los ríos que fluyen hacia el mar, destacando el río Ganges. Se cree que todos los ríos sagrados de la India están permeados con la esencia divina y que sus aguas limpian de toda culpa moral o de contaminación, por lo que innumerables santuarios se encuentran a las orillas de los diferentes ríos, de entre los cuales el Ganges es considerado el más sagrado, porque cayó del cielo a la cabeza de Shiva. Hay una cuestión muy curiosa también, se considera que casi todos los ríos de la India, menos el Brahmaputra, son femeninos y que mensualmente también menstruan. Es muy importante subrayar que hay diversos textos sagrados que mencionan específicamente los lugares de peregrinación, entre ellos las dos grandes epopeyas, la gran epopeya del Mahabharata, los Puranas, los Tantras y textos de la literatura de alabanza llamados Mahatmyas, y a veces Sthala Puranas, antigua literatura del lugar, en los que se alaban los méritos y las virtudes del sitio y los beneficios que se obtienen al acudir a él. Los peregrinos siguen el camino de los hombres santos, de los sadhus o renunciantes. Ir a pie a un lugar distante se convierte en una especie de ascetismo en el que la jornada en sí misma es tan purificante como el destino final. Es indudable que, como dice Bharadwaj, un señor que escribió acerca de las peregrinaciones en la India, los lugares de peregrinación contienen tanto poder, imponen tanto temor, misterio y magnetismo, que solamente tiene sentido para las personas que las perciben así y que tienen el sentimiento que los motivos para hacer el viaje a tales lugares, por lo que de hecho son constructos humanos. Perdón, es que me estoy viendo hasta dónde me salto. Bharadwaj agrega que varios de los santuarios como Benares, Allahabad o Gaya enviaban agentes especiales a los pueblos y a las estaciones de ferrocarril para persuadir a los peregrinos para que visitaran a sus respectivos santuarios, ya que como en cada uno de estos tenían que pasar varios días para llevar a cabo todos los rituales prescritos, necesitaban de la ayuda de un brahman asociado a la localidad, quienes desde luego pedían un pago incluso a los más pobres y recibían de los ricos grandes cantidades. En la actualidad, Eck, otra de las especialistas, bueno, la que ha escrito el libro más conocido sobre santuarios en Benares,
menciona a toda una organización de personas que se dedican a atender y muchas veces a estafar a los peregrinos en Benares. El panda, que los recoge a su llegada a Kashi, Kashi también se llama, bueno, Benares y Kashi son dos nombres de este lugar sagrado. Les encuentra alojamiento y los dirige en todas sus actividades rituales. El Karma Kandi, sacerdote que asiste en ritos particulares. Los Gatyas, sacerdotes de clase inferior, que son propietarios de ciertos ritos a lo largo de los Ghats. Los Ghats, como voy a explicar un poco más adelante, son los escalones sagrados que bajan al río para que se bañen los peregrinos y que asisten a los que los bañan. Los pujaris, que ofician en los templos, y los mahapatras, que se especializan en ritos funerarios. Además están los doms de la casta de los intocables, que se encargan de la incineración de los cadáveres desde tiempos inmemoriales. Hay varios sistemas de peregrinaje que pueden consistir, no en Benares, me estoy refiriendo ya en toda la India. Hay varios sistemas de peregrinaje que pueden consistir en pocos kilómetros y que se llevan a cabo en uno o unos días, y otros más, como la llamada Pradakshina o Parakrima, que sigue el curso del río Ganges, empezando en Gangotri, su fuente en los Himalayas, y sigue su ribera izquierda hasta su desembocadura, y después regresan por la ribera derecha otra vez a Gangotri, la cual toma 6 años. Creo que por aquí hay, sí, ahí pueden ver a la India. Entonces este es un mapa de la reconstrucción de los peregrinajes que se hacían en el Mahabharata, o sea, hacia 600 antes de Cristo. Y la peregrinación se hacía empezando en los Himalayas, dando la vuelta y regresando, y se tardaban pues varios años en hacer esta peregrinación. Otro sistema importante de peregrinación incluye los 4 dhams o residencias de los dioses, lugares de poder sagrado situados en las 4 esquinas del continente de la India. Uno de ellos era Badrinath, un santuario sagrado a Vishnu situado en el norte de los Himalayas. Yo tuve la ocasión de ir a Badrinath con unos peregrinos del sur de la India. Nos tardamos un mes caminando. Ahora parece que hay un camión que llega bastante cerca. En esos momentos no había camión y por cierto que como está cerca de la frontera, que está prohibido acercarse a esa frontera, pero como yo iba vestida de sari, nadie notó que no era hindú, así es que me pude colar hasta este maravilloso lugar. Otro sistema importante de peregrinación, bueno, como les decía, eran los dhams, que son 4, ya no les relato cuáles son, porque si no nos tardamos mucho tiempo. Además hay 7 pueblos santos, que son, incluyendo a Benares y otros 6 más, 7 sangamas o influencias de los ríos, llamados prayags, que son considerados especialmente sagrados. Además, los Saktipitas, lugares sagrados dedicados a la diosa, que se dice fueron creados después de que la diosa Sati, consorte de Shiva, se inmoló en el fuego sacrificial de su padre Daksha. Shiva, enloquecido de dolor con el cuerpo de Sati en los brazos, danzaba la terrible danza Anandastandava, danza de destrucción. Al ver Vishnu que el mundo peligraba con la terrible danza, cortó el cuerpo de Sati en pedazos que cayeron en diversas partes de la India y en donde se convirtieron en santuarios. El más sagrado de todos es donde cayó la vulva de la diosa, que está en Assam. También tuve la oportunidad de ir a ese santuario. Hay muchos otros lugares importantes y por cierto que en ese santuario hay una especie de gruta, de raja, en la cual también a veces sale una especie de excreción roja que dicen que es la menstruación de la diosa.
Hay muchos otros lugares importantes, algunos de los cuales pueden formar circuitos, pero el santuario más famoso, el lugar considerado sagrado por excelencia desde varios siglos antes de Cristo, es Benares, el actual Varanasi, la selva del éxtasis, Kashi, el brillante, el luminoso, situado a las orillas del Ganges, el cual, como mencionamos, es el río más sagrado, presidido por el dios Shiva, bajo su forma de linga o falo, que representa el poder creativo del dios. Ya me fui para atrás. Bueno, se supone que Kashi, esta es la esposa de Kashi, Parvati, que vivían en los Himalayas, pero les pareció tan hermoso Benares que decidieron irse a vivir ahí. Hay toda una historia por qué tuvo que salir Shiva de Benares y se tuvo que regresar a los Himalayas hasta que logró sacar a la persona que estaba en Benares y regresó ahí. Por lo tanto, Benares sigue siendo considerado como el lugar de Shiva. La intensidad del poder proviene de la reunión en este lugar en donde se reúnen todos los dioses, los tirtas, que ya les dije que son las peregrinaciones o los lugares de peregrinaciones, y los sabios, ha hecho de Benares el lugar más ampliamente proclamado de peregrinaje. Hay una serie de mitos que justifican la sacralidad de Kashi, sobre todo la divina hierofanía de Shiva, un signo luminoso e insondable, el Jyotirlinga, el pilar de fuego que brotó del inframundo, partió la tierra y perforó el cielo. El dios Vishnu, convertido en jabalí, una de sus encarnaciones, se hundió en la tierra buscando el principio de la inmensa columna y sin encontrarla. Igualmente, el dios Brahma subió hasta el cielo en forma de cisne, que es su vehículo, y tampoco logró encontrar el fin. Por lo tanto, Brahma y Vishnu se postraron ante Shiva. En la India hay esta cuestión de que a veces el dios más importante es Shiva, a veces el dios más importante es Vishnu. Brahma es un poco descuidado también por toda un mito que existe ahí, y por eso también en la India hay solamente un lugar en el que es adorado Brahma, que se llama Pushkar, está en Rajasthan, es un lugar muy hermoso con un lago, pero es el único lugar en donde es adorado Brahma. Pero volvamos a Kashi, que su sacralidad es tan grande que a pesar de que se decía que cualquiera que fuera a Kedarnath es otro lugar sagrado a Shiva, de Kedarnath hablaremos más adelante, de todos modos pensaban que la liberación más fácil era llegar a Benares. Además de asignar un lugar a cada uno de los dioses, la ciudad de Benares tiene un sitio dentro de sus precintos para cada uno de los mencionados tirtas de la India, por lo que los que residen ahí no tienen que abandonar el lugar para hacer otras peregrinaciones. Bueno, lo que quería yo decir más que nada es que hay una serie de este es Kedarnath, es uno de los lugares de los Jyotirlingas en el norte de los Himalayas. También tuve la oportunidad de estar ahí cuando fui a Badrinath, y pues es uno de los lugares que también se supone que produce la liberación. Este es uno de los ghats, o sea, estos escalones a donde se van a bañar los peregrinos, y es uno de los tantos templos importantes. Este es el templo de Kedar. Como decía, ahí hay una cosa parecida a Mesoamérica, las réplicas. Entonces, esta es una réplica, digamos, del Kedarnath de los Himalayas en Kashi. ¿Qué pasó?
Le estoy apretando a un botón que no es. Bueno, aquí hay unos bañantes en el mismo templo de Kedar. Hay unos bañistas o bueno, peregrinos que se están bañando en el mismo templo de Kedar. Y aquí este es el templo principal, alrededor del cual se hacen una serie de ciclos de peregrinación, algunos que pueden durar un día, otros que duran 5 días, que se llama Panchakroshi Mandala. Y este es el templo, como les digo, el principal, que se llama de Vishwanath. Este templo no pueden entrar tampoco los extranjeros, solamente los hindús. Yo estaba leyendo el otro día unas cartas que mandé acá a México, en las cuales me recordaba por qué había yo entrado. Yo tuve todo el respeto a no entrar a los templos donde decían que no se podían entrar los no hindús. No me convertí al hinduismo. Entonces, entré porque la persona con la que iba era un maestro muy eminente de Benares y le pidió permiso a la persona encargada del templo y realmente pues es una cosa muy impresionante. Entonces ahí hacen una serie de rituales, sobre todo arrojándole agua del Ganges y de una hoja especial dedicada a Shiva. Bueno, ese es el lingam, la representación fálica de Shiva. Aquí hay un ritual también muy importante que se llama el Arati, en el que pasan una luz con alcanfor, una lámpara de 5 pabilos. Y esta es una representación popular en las paredes del templo de Benares. Benares está lleno totalmente de lingams por todos lados y además, como les mencionaba, los templos de todos los dioses y todos los dioses, porque ahí está reunido, digamos, toda la sacralidad de la India. A ver si hay más. Bueno, esto ya por último, voy a leer unas comparaciones un poco de las peregrinaciones de sí, ya se acabó el tiempo, pero nada más acabo con esto. Hay que tener en cuenta la continuidad histórica del hinduismo, a diferencia de la gran ruptura que hubo en México con la conquista espiritual, en donde a pesar de las supervivencias domina, especialmente en lo que respecta a las peregrinaciones, el catolicismo popular. Aunque muchos grupos indígenas, como los huicholes, tienen sus propios patrones de peregrinación, en donde, al igual que en la India, hay rutas en las que visitan varios lugares específicos y que duran varios días, cuando se hacía a pie duraban hasta un mes. Otra gran diferencia con México es que el motivo principal de las peregrinaciones a la mayor parte de los santuarios considerados como pan-hindúes es el caso de Benares, a donde la proporción de peregrinos de las castas y clases económicamente altas es mayor. No tiene como fin la obtención de que se puede calificar de fines mundanos, es decir, los peregrinos no acuden por una promesa hecha o para pedir a la deidad el remedio para una enfermedad o que se les arregle un negocio, sino de acuerdo a la cosmovisión hindú para obtener la purificación del alma y para lograr un lugar más alto en el ciclo de renacimientos, sino es que para la liberación después de la muerte. Hay desde luego muchos otros elementos de semejanza y de diferencia en los sistemas de peregrinación de ambos países, pero ello llevaría a un tratado completo que ojalá con el tiempo se pueda llevar a cabo. Y por último, me gustaría agregar que actualmente con el desarrollo de las vías de comunicación,
la peregrinación se ha convertido en un negocio floreciente. Es una excusa para viajar y tener el darshan, o sea, la visión de la deidad, y recibir el prasad o la ofrenda consagrada. Este fenómeno es semejante a lo que ocurre por lo menos en Chalma, en donde precisamente por la facilidad de las vías de comunicación, mucha de la gente que acude a este santuario lo hace por esparcimiento. El turismo también ha afectado a los centros sagrados de la India. Por ejemplo, en Benares, en la última foto que vemos, es un show que hacen para los turistas de ese arati que hacían al principio en cada lugar de los santos, pero ahora es todo un show para que vayan a ver en el Ghat principal a todos estos señores vestidos de eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos ahora con el doctor José Velasco Toro. Él es doctor en Historia Contemporánea y doctor en Educación, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, investigador en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Historia y Cultura de la misma. Nos expone esta tarde la ponencia titulada Líneas temáticas para el estudio del ámbito devocional de los santuarios. Adelante, por favor. Buenas tardes. Desde luego, como todos, me sumo al regocijo de este encuentro al que nos hemos congregado en torno a nuestro amigo Félix Báez Jorge, quien desde mi época de estudiante, como estudiante de la Facultad de Historia, me vinculé con él, trabajamos, o mejor dicho, me invitó a trabajar y a colaborar con él en un proyecto de investigación en los Oques de Chiapas, y de ahí me derivé del ámbito de la historia también hacia incursionar al ámbito de la antropología, que no estudié en las aulas, sino que estudié a través de la vinculación y del trabajo hombro con hombro y conjuntamente con Félix Báez. Si lo que sé de trabajo de campo lo aprendí con él y también con otro gran maestro nuestro que fue Córdoba, Olivar Francisco Córdoba, el gran Paquito que muchos recordamos con cariño. Voy a dar una aproximación a un trabajo sobre una serie de líneas temáticas para estudiar el ámbito devocional de los santuarios. El espacio, puesto que en el campo de lo sagrado es lugar y centro significativo, donde los hombres se relacionan con lo luminoso mediante la actividad cultural acostumbrada, creada y recreada. Ella implica la correlación de experiencias religiosas contenidas en un corpus de mitos y creencias, símbolos y ritos, que son constitutivos de la manifestación de lo sagrado y de la cultura íntima del devoto. Temas que de una u otra forma han tratado con gran maestría Félix Báez Jorge en un cúmulo de sus obras, La parentela de María, Entre los nahuales y los santos, Quiénes son aquí los verdaderos dioses y desde luego Olor a santidad, que es una obra muy madura, muy minuciosa y realizada con una acuosidad del método histórico profundo. Dimensión de lo posible porque el lugar que es considerado sagrado es engrama espacio temporal de interconexión de varios pasados individuales y colectivos. En él se manifiesta y reactualiza el sentimiento religioso, que es memoria de la paradoja que establece parámetros de diferenciación con lo otro en el plano simbólico y lo social. De ahí que el estudio del sentimiento religioso expresado en el lugar como espacio sagrado se puede abordar desde múltiples ópticas, históricas, sociológicas, filosóficas, psicológicas, antropológica, literaria, estética, teológica y ahora también neurológica. La experiencia religiosa es intrínseca al humano, más esencial. En ella tenemos elementos relacionados con expresiones religiosas que se corresponden con lo colectivamente social e íntimo individual. En las 2 últimas décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento de nuestro cerebro, descubriéndose que en él existen estructuras cuya activación produce experiencias espirituales y místicas. Algunos neurobiólogos han planteado que la espiritualidad es un sentimiento innato en el ser humano, íntimamente ligado con la emoción, lo que representa, junto con la razón, una segunda forma de enfrentarse al mundo. Y este es un tema en el que he empezado a incursionar. En todas las religiones, cuando los creyentes asisten a un lugar de culto,
lo hacen con actitud de búsqueda de la experiencia religiosa que implica la identificación con lo supremo y modula la sensación emocional personal del sujeto. Un lugar de culto es centro de devoción y punto de reunión de los fieles, sea el templo o un sitio elegido por la hierofanía que ha sido consagrado por la tradición como un santuario. En él se considera habita la divinidad que lo consagra, la cual se manifiesta en una imagen considerada milagrosa, una reliquia venerada, o como también puede corresponder a la manifestación luminosa identificada en un árbol, una formación geológica, un manantial o un sitio donde convergen ciertas características físicas que le hacen singular. Es, en última instancia, un punto central de confluencia del cual irradia toda la fuerza de la fe y hacia el cual los creyentes se dirigen por considerarlo sitio supremo de encuentro con lo divino. En ese sentido, el lugar donde se encuentra el santo es centro devocional, al que cíclicamente concurren los creyentes para realizar la actividad cultural establecida, independientemente de la dimensión o del radio de influencia espacial que pueda tener. En el contexto de lo religioso, cuyo núcleo devocional se asocia con lo católico, los santuarios han tenido un papel histórico fundamental que no se deslinda del proceso de evangelización y reproducción de lo cristiano. En este contexto, la Iglesia Católica reconoce santuarios o lugares santos cuando acepta que la imagen venerada tiene significación de origen divino, postura que no siempre es coincidente con la creencia y la devoción del pueblo, que relaciona un hecho o suceso considerado expresión del divino con la identificación del lugar o sitio de su manifestación. Los escenarios se multiplican y un lugar puede trascender hacia la cualidad de santuario cuando es reconocido como sitio sagrado y adquiere preeminencia como destino de peregrinación. La hierofanía, tanto manifestación de lo divino, relaciona espacios en los que el imaginario percibe un hecho sobrenatural o manifestaciones de la naturaleza que se han interpretado como expresión de la presencia divina. En ellos se realzan procesos conmemorativos de significación festiva y religiosa que se corresponden con la cultura íntima de una clase, un grupo étnico o social, claramente expresado en un ambiente regional, local y del hogar. La expresión religiosa del pueblo es creativa y posee profundo sentido sacro, incluso místico, en el que forman una espiritualidad que responde a sus necesidades. De ahí que en los lugares donde la devoción del pueblo identifica un fenómeno como manifestación divina o expresión de lo sagrado, lo consagra señalizándolo mediante la construcción de un templo, la erección de un monumento conmemorativo o el adorno del sitio para significarlo, lo mismo que realiza diversos eventos de adoración y reverencia fruto de la fe y creencia. La visión holística de la vida en el sentimiento religioso se expresa de manera múltiple, creativa y plural. Esa diversidad es libertad, libertad fundada en alternativas de albedrío que le permite al ser humano obrar con reflexión o por elección, una potestad que está y va más allá de la jerarquía y de los ritos oficiales de la Iglesia Católica, lo que brinda trascender las pasiones al mantener vivo el espíritu de creación, de producción y reinterpretación simbólica, esencia del imaginario humano en que se da la experiencia de comunión espiritual con uno mismo y con el conjunto de personas que comparten la devoción. La diversidad devocional que se identifica con un lugar significado como sagrado denota la creatividad del espíritu religioso que entraña un problema existencial que se busca superar mediante la experiencia religiosa guiada por valores que desean encontrar una relación armoniosa consigo mismo y con el entorno vivido. Búsqueda que se expresa y encuentra realización en la adoración de Jesús, en sus diversas expresiones de vida, pasión y muerte, en la manifestación correlativa del fervor mariano y sus advocaciones, la parentela de María, en el celo hacia una santa o santo cuyo culto puede ir desde el espacio del altar hogareño hasta el templo donde se le venera, en la memoria mediadora de los antepasados o bien en un lugar imbricado en un elemento de la naturaleza, manantial, árbol, cueva, que establece la relación entre la fe y los problemas cotidianos que la gente afronta. Hacia esos lugares los devotos confluyen movidos por su fe, en fechas específicas, previstas o fortuitas, así como por diversos motivos peticionales. Se peregrina de manera congregada desde un lugar común de origen, en grupo familiar o bien se viaja individualmente. Buen número de peregrinos procede de un ámbito espacial identificado histórica y simbólicamente con el lugar sagrado, sea urbano o rural, cuyo radio de influencia va de lo local a lo regional o a lo nacional, incluso a rebasar fronteras internacionales.
En ese universo se distinguen lugares excepcionales, significados no solo por el número de peregrinos que concurren a él o por el área de influencia espacial de donde proviene la gran mayoría de los devotos, sino también por la particular identidad de la devoción compartida en el conjunto de relaciones sociales en las que interactúan las culturas íntimas. Hay santuarios cuyo núcleo devocional es fundacional en un contexto nacional y con proyección internacional, como es la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Los hay con influencia interregional, como el de la Virgen de San Juan de los Lagos, al que concurren peregrinos viajeros del centro, occidente y norte de México, así como del sur de Estados Unidos de Norteamérica. El de Cristo de Otatitlán, con articulación devocional en Oaxaca, Puebla y Chiapas, o bien el de Cristo de Chalma, al que en continuas oleadas llegan devotos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Distrito Federal, o el de la Virgen de Juquila, fuertemente identificado con creyentes de los estados del sur y sureste de México, y también el Santo Niño de Plateros en Zacatecas, que se considera el tercer santuario con mayor afluencia nacional. Los hay también cuya influencia comprende una región específica, como la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala, o los santuarios locales fuertemente ligados a la cultura íntima de los portadores, como Tlacotepec, Puebla, el Señor de Tizunazo en Chihuahua, o San Román en Campeche. Testimonio histórico de la relevancia de los espacios señalizados, como lugares santos que por la fe y carga sagrada que reviste, pueden constituir ámbitos de relación interregional o interétnica. Lo es el complejo de lugares y templos donde se venera a Cristo crucificado, cuya escultura de color negro implica elementos simbólicos compartidos en el sur de México, Centroamérica y Perú. Hasta mediados del siglo XX, estos santuarios estuvieron íntimamente ligados por redes de peregrinos, viajeros, devotos, comerciantes de objetos religiosos y actividades de diversión profana, que alternativamente concurrían a dos o más de ellos, rizoma sagrado, cuyos nodos cultuales se entrelazaban desde Centroamérica hasta el sur de México, al Cristo Negro que se venera en Esquipulas, con los santuarios locales del Cristo de Alajuelita en Costa Rica, los de Arada, Gualjoca y el de Gualala en Honduras, el Señor de Tila en Chiapas, Cupilco en Tabasco, Otatitlán en Veracruz y San Román en Campeche. Ejemplo de santuarios relacionados en rizoma lo constituye Otatitlán. En él convergían flujos de devotos en peregrinaje y viajeros que también iban a uno u otro a los santuarios de la Virgen de Juquila, el Señor de los Corazones de Guajuapan de León, la Santa Cruz y el Señor de las Tres Caídas de Teutila, o la Santa Cruz de Teotilpan, donde localizados en Oaxaca todos ellos. Como también del sur e istmo de Veracruz, se entrelazan los santuarios de la Virgen del Carmen de Catemaco y el del Cristo de la Salud de Cozoleacaque, los que mantienen íntima relación. De Puebla, el Cristo Negro de Tlacotepec, de Campeche, el Cristo Negro de San Román, y de Tabasco, el Cristo Negro de Cupilco. Este rizoma de santuarios comparten elementos míticos fundacionales que los legitiman como sagrados. La tradición de transitar hacia el lugar santo, año con año o de manera imprevista, por algún motivo o ruego específico, permitió la construcción histórica de la multiplicidad de redes entre el lugar y los lugares de procedencia de los feligreses. Relaciones que van desde el simple hecho de compartir la fe hasta el entramado de correspondencias religiosas, culturales, sociales, económicas e incluso políticas, enraizadas en la tradición y en la memoria histórica, comunitaria y familiar de quienes peregrinan. Las relaciones de mediación luminosa que reflejan la existencia de un espacio sagrado compartido por la creencia común que profesan individuos, grupos, sociedades, a distintos niveles, constituye una región devocional. Sin embargo, esa vinculación que motiva el traslado físico de los devotos y comerciantes que frecuentan las ferias que acompañan a la celebración religiosa, también se ve modificada al reconfigurarse la relación de los espacios devocionales como consecuencia del impacto negativo de la precariedad económica, la inseguridad y otros factores que inciden estructural y simbólicamente en la experiencia religiosa. Las regiones devocionales también se expresan en cultos locales, familiares o comunales, que comprenden espacios íntimos y cercanos en los que la hierofanía asocia simbióticamente la imagen o manifestación luminosa en el lugar de encuentro y afirma la identidad de quienes participan de la devoción. Ejemplos de ellos se multiplican aquí y allá, lo mismo en México que en América Latina o en Europa occidental y oriental. La Virgen del Rocío, cuidada por el pueblo de Almonte en España, por ejemplo, es referente de identidad andaluza que se fue expandiendo a lo largo del siglo XX.
En 1919 se calculó que el número de romeros que asistieron a la celebración del lunes de Pentecostés fue de entre 5 y 6 mil. Ahora rebasa los 2 millones, incremento que se atribuye a los movimientos nacionalistas que están promoviendo la recuperación de tradiciones, entre ellas las religiosas. En México hay múltiples referentes culturales que implican la identidad local o regional. En el orden mariano está la Virgen de la Candelaria, conocida como Nuestra Señora de Huajicori, Nayarit, culto que nació en el siglo XVII y articula lugares del norte de Nayarit, sur de Sinaloa y sur de Durango, desde los cuales fluyen peregrinos que laboran en la minería, como jornaleros en los campos agrícolas y obreros en maquiladoras para su celebración el 2 de enero. Tenemos el Señor del Encino, que se venera en la ciudad de Aguascalientes, o el Señor de los Rayos en Tamastián, Jalisco. Ambos remiten a una constelación de pueblos devotos que se identifican porque comparten ciertos códigos regionales. Lo mismo ocurre en el culto de San Francisco, que se venera en el pueblo de Magdalena Aquino, Sonora, y que hermana a los pápagos de México con los radicados en Arizona, Estados Unidos. Otro santuario dedicado a San Francisco es el de Real de 14, localizado en la entidad de San Luis Potosí, lugar al que concurren población rural y urbana y emigrante de estas entidades y de las vecinas Aguascalientes y Zacatecas, en busca de protección y consuelo a sus múltiples aflicciones, y quienes cariñosamente le llaman San Pancho. El Señor de Sacromonte en el Estado de México, la Cruz Parlante de Carrillo Puerto y los Tres Santos Reyes de Tizimín en Yucatán, la Virgen de la Candelaria en Veracruz, o aquellos dedicados al Niño Dios como el Niño Cieguito en la ciudad de Puebla, son cultos muy enraizados en la tradición religiosa y constituyen un componente significativo de la cultura y las estructuras mentales de los grupos sociales que hacen posible la coparticipación y la identificación, aunque no necesariamente la identidad social y étnica, con un lugar que implica una epifanía. Hay otros lugares que los creyentes han constituido en centros de veneración porque el suceso que ahí aconteció los identifica en su condición social, en su angustia y en su deseo de protección. En estos espacios dispuestos por el imaginario popular como santuarios, se venera la memoria de algún acontecimiento sobresaliente o en ellos se localizan los restos humanos u objetos que son considerados reliquias. En este contexto, la fe se asocia a determinadas creencias y se concibe con una convicción que anima a las personas a remontar las dificultades. Son famosos, por ejemplo, 2 santuarios donde se veneran laicos que el propio pueblo ha canonizado, el de Jesús Malverde y el del Niño Fidencio. Por lo reseñados aquí podemos apreciar que la divinidad venerada en el sinfín de santuarios forma parte íntima y plural de millones de personas, que estamos frente a una pluralidad dable que toma distancia del catolicismo oficial y se expresa como factor de identidad vital en medios urbanos y rurales. Casi podríamos decir que hay una pluralidad de catolicismos, que sus creyentes concurren a los lugares considerados santuarios en un acto de fe. Ellos lo hacen constituidos en agrupaciones de peregrinos, en grupos familiares o de manera individual, recorriendo a pie, a caballo, en bicicleta, en automóvil o en autobús, desde unos cuantos kilómetros hasta distancias que implican diversos grados de dificultad y tiempo de recorrido. El estudio de los santuarios y de la religiosidad católica ha sido objeto de la antropología, la sociología y la historia. Los trabajos realizados han hecho importantes aportes a su conocimiento, como también han abierto muchas y nuevas interrogantes con respecto a las características bajo las cuales se da la emergencia y constitución histórica de un santuario, al análisis de su significación simbólica, en la forma en que el culto se reproduce y cómo el imaginario colectivo construye ámbitos locales y regionales devocionales. Desde luego, falta mucho por explorar cómo funcionan las estructuras de mediación simbólica y cómo es que la multiplicidad ritual de los creyentes se corresponde con su cultura íntima. Y qué decir de las formas de organización de los peregrinos que llegan a tener implicaciones políticas y constituyen redes de poder derivadas del manejo de recursos económicos y del ejercicio del prestigio social obtenido, o de los flujos mercantiles que construyen circuitos comerciales santuareños especializados en la venta de imágenes, ornamentos, votos y recuerdos religiosos, o de los órdenes jerárquicos de la Iglesia que controlan donaciones, limosnas, ofrendas y pago de servicios rituales, independientemente de la concepción mágico-religiosa y del contenido semántico e ideológico de las rogativas y de las expresiones artísticas plasmadas en exvotos, íconos, textiles, orfebrería y cerería. Es claro que el estudio de la religión
refiere a una realidad compleja, no solo porque se ocupa del conocimiento de la fe, que es cualidad de la vida de los hombres, sino también por la multiplicidad de implicaciones de orden cultural, histórico, social y geográfico. Las manifestaciones externas que refieren a símbolos, instituciones, doctrinas o prácticas rituales no son en sí misma religión. Lo religioso se encuentra en el ámbito de la significación que puede tener o que tienen los participantes. De ahí que el nivel colectivo, los procesos de autoevangelización aseguren y den continuidad a la reproducción de la significación devocional. Al no ser las cosas y la exterioridad, la mismicidad de la religión, se hace necesario traspasar los umbrales de la descripción empírica, de superar los límites de la particularidad etnográfica, de rebasar el detalle de lo meramente institucional y dejar solo de observar la exteriorización como si ésta constituyera el fin de lo religioso. Hay que implicar el análisis del acontecimiento con la costumbre, el examen de lo imaginario, la relación del gesto, la palabra y el sentimiento profundo, la comprensión de las estructuras de larga duración y la sincronía buscando los componentes que permiten el desarrollo de las relaciones de mediación social y étnica, sin perder de vista la dimensión multiléctica y la carga luminosa que tienen los espacios cargados de sacralidad. Me estoy saltando para 2 minutos. Bueno, me voy hasta una reflexión final, como hipótesis. El carácter sobrehumano que adquiere el lugar donde se ubica el santuario está definido por la cualidad milagrosa de la divinidad que resuelve la aflicción y la necesidad humana. En ese sentido, el espacio sacro es social y culturalmente construido, y en él se relacionan las características físicas y la ubicación del lugar, la dimensión abstracta del imaginario colectivo, la función que el individuo y la sociedad establecen al convertirlo en punto trascendente y de calidad de una determinada representación divina cuyos aspectos sacros refieren al ser, la vida, la fuerza, el orden. Los creyentes son portadores de una experiencia religiosa, vivencia que a su vez deviene de las diversas situaciones culturales y del sentido cultural del grupo social o étnico de pertenencia. Ellos concurren en el lugar sacro en actitud de sacrificio para resolver mediante la intervención divina una necesidad que directa o indirectamente afecta su integridad individual, familiar o colectiva. La convergencia ritual de los individuos forma un constante flujo de peregrinaje que se intensifica en los tiempos más significativos de la celebración. El acto voluntario de trasladarse de un lugar profano a otro sagrado, ya sea como persona o formando parte de organizaciones corporativas, teje un complejo de relaciones interreligiosas y culturales que se corresponde con un eje temporal y espacial que sincrónica y diacrónicamente le da sentido al pasado del acontecimiento milagroso, fundacional con el presente y el futuro de los devotos. Asimismo, los peregrinos que provienen de distintos ámbitos geográficos integran eslabones que unen al espacio central con los diversos lugares de procedencia, transformando al santuario en el núcleo de la interacción social y de la identidad religiosa compartida. Esto es posible porque la memoria del imaginario colectivo se conserva, se reproduce, se transmite y se recrea a través del mito fundacional que es la base del proceso autoevangelizador y a la par de la transmisión oral, gráfica o escrita de testimonios que exaltan el beneficio recibido. La certeza de la fuerza de la teofanía o hierofanía como acto de fe puede articular áreas de menor o mayor influencia según sea la fama milagrosa de la imagen o reliquia venerada. Así los santuarios son percibidos como lugares de los cuales emana salud material y espiritual. Por eso es que estos fenómenos socioreligiosos constituyen un plexo multidimensional, porque el ser humano forma el lugar y el lugar forma al ser humano. Interacción en la que está de por medio la memoria individual y colectiva de los procesos sociales y de la experiencia religiosa, donde devoción y culto, en su manifestación plural y singular, encuentra espacios que al relacionarse en un orden simbólico y ritual, permite la emergencia de la cualidad devocional y la identidad cultural y sentimental del individuo, grupos, pueblos, etnias. De ahí la importancia de su estudio. Gracias. Muchas gracias al doctor Velasco. Vamos ahora con la doctora Guadalupe Vargas Montero. Ella es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, España,
maestra en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y docente de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, integrante y fundadora del Cuerpo Académico Consolidado Historia y Cultura, autora de publicaciones en México y en otros países sobre migraciones intrarurales indígenas, peregrinaciones religiosas, cosmogonía y nuevos movimientos religiosos. Esta tarde nos presenta el significado inescrutable de las diosas, sus ritos y mitos en los santuarios del sur de Veracruz. Adelante. Muchas gracias. A diferencia de otros colegas que me antecedieron, mi querido maestro fue mi maestro desde primer semestre. Entonces aquí el problema es el siguiente. Yo tengo que decirle a mi maestro que ojalá pues no la haga quedar mal, ¿no? Porque después de tanto año de conocerlo, de estar juntos, de trabajar en diversos proyectos, de compartir muchas cosas, muchos cariños. Entonces, bueno, pues esto es un poco del trabajo, que es bastante extenso, que vamos a hacer una reducción y les voy a presentar un pequeño video de 2 minutos o 1 minuto y medio. Me gustaría muchísimo introducirlos de manera gráfica en este mundo de las señoras, de las vírgenes. Entonces es un video muy pequeño sobre la Virgen de la Soledad en Santiago Tuxtla y un cortometraje de 4 minutos de la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan. En el sur de Veracruz existen 6 santuarios marianos que están dedicados a las señoras del Carmen en Catemaco, los Remedios en San Andrés Tuxtla, la Virgen Dolorosa en Santiago Tuxtla, del Rosario en Alvarado, la Candelaria en Tlacotalpan y la Concepción en Cosamaloapan. A partir de las historias documentadas y de la memoria histórica y tradición oral de los creyentes, me aproximaré a algunos de los significados inescrutables de las diosas vírgenes señoras que los creyentes indígenas, negros y mestizos de la Sierra de Santa Marta, los Tuxtlas y la cuenca baja del Papaloapan en el transcurso de esta larga historia han construido en el devenir histórico y plasmado mediante significaciones y performances de mitos y ritos, cuya peculiaridad es la polifonía y dialogismo. Para la exposición modelaré el ejemplo fundamentalmente de la Virgen del Carmen. Entonces vamos a ver. En este cuadro se presentan algunas de las características que están relacionadas con el nombre, lugar, la fecha de introducción o aparición de la imagen y las asociaciones y el tipo de santuario. Nuestra Señora del Carmen está datado más o menos su aparición en el lugar en el siglo XVII. Hay una parte historizada, digamos, que marca el inicio del culto a través de la introducción de la imagen por los padres dieguinos, y otra que es la que nos interesa, creo que un poco más, que habla de la aparición y es a partir de un mito. Está relacionada con el agua, con la cueva, con el volcán de San Martín, con la isla. En Nuestra Señora de los Remedios, que está en un lugar muy cerca de la cabecera municipal de San Andrés Tuxtla, en Buenos Aires se llama. Lo único que sabemos es que aparece en un maguey en una zona tropical, en donde los magueyes pues no hay, ¿verdad? Entonces esto es bien interesante. Y esta imagen tiene un límite étnico-territorial y va marcando territorios, pues es una virgen que está en una casa particular, la gente va y la lleva de pueblo en pueblo a las casas. Esta imagen no visita las iglesias, es una devoción regional. La Virgen Dolorosa de Santiago Tuxtla, que está datada su arribo a esta población en 1712 y está fundamentalmente asociada a la salud y su devoción es regional. Nuestra Señora del Rosario en Alvarado, que surge en la primera mitad del siglo XVII,
que también es llevada por los juaninos, y ahí también tenemos de manera simultánea la relación con su aparición en las orillas del Papaloapan. Y para durante la colonia, que está identificada con una tradición africana, Yemaya, y su vinculación actual, su radio de devoción es regional. Nuestra Señora de la Candelaria, Tlacotalpan, siglo XVII, relacionada con el agua, por supuesto, con la isla regional. Nuestra Señora de la Soledad, también llamada de la Concepción, también llamada de Cosamaloapan, también llamada de las Manzanas, que obedece todos estos cambios a transformaciones en la población. La última denominación de las Manzanas es debido a una migración de mixtecos de Puebla, vendedores de ajos que se quedan ahí y trasladan la devoción que traen de Puebla a este lugar. Su Virgen de las Manzanas es la Virgen de la Concepción de Cosamaloapan. También tiene aparece en la orilla del Papaloapan durante el siglo XVIII. La práctica religiosa de los creyentes, vamos a ver. Y su ubicación en el mapa, es como la pueden ver, la Virgen del Rosario al Alvarado, Nuestra Señora de la Soledad en Cosamaloapan, la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, la Virgen Dolorosa, la de los Remedios, es la que va en la urna, y Nuestra Señora del Carmen en Catemaco. Bien, vamos, yo creo que está el video. ¿Dónde está el video? A ver, vamos a ver. Sí, es antes. El primero, por favor. Todas estas imágenes son la relación de la Virgen del Carmen con la isla de Agaltepec, que es donde aparece, donde el mito cuenta y donde hay trabajo arqueológico que da alguna luz sobre un posible santuario mesoamericano. Mira, está en la número 11. Ahí. Exacto. Bueno, vamos a ver unos fragmentos de estos videos. Viene en lo que la localiza, pues esta es la 11. Bueno, la práctica religiosa de los creyentes, tanto en sus lugares de origen como en los santuarios, son escenificaciones emanadas de su cosmovisión y formación religiosa que con el paso del tiempo ha producido el fenómeno de consubstanciación entre númenes mesoamericanos y católicos, entre númenes africanos y católicos. Los creyentes tienen como fundamento espiritual la fe y ésta se objetiva mediante actos de comunicación, dialogismo y acción colectiva como los mitos y los ritos, además de otras prácticas específicas dirigidas a las imágenes de la adoración religiosa. Los sistemas de creencias y prácticas religiosas de un grupo cultural dado forman, junto con otros grupos culturales, sistemas interrelacionados, termino este párrafo, lo vemos, que tienen en común la creencia y la fe en una imagen determinada. Y este es lo que vamos a ver precisamente, esta devoción, esta fe que se va a plasmar en estos actos, en estas escenificaciones de una gran confluencia. Ay, pero no se oye la música. Qué pena, todo lo probamos, ¿verdad? Antes funcionó. A ver.
Bien, pues es en la procesión del silencio. Vamos a ver si tenemos mejor suerte con el cortometraje. Al momento de que llega Pedro de Alvarado en su expedición por el Papaloapan, se encuentra que en estas tierras había asentamientos indígenas. Llega la noticia al señor Rivadeneira de que sus tierras ya estaban pobladas, cede las tierras para que se forme la comunidad de Tlacotalpan, terrenos entre aguas, que es lo que significa el náhuatl. Pero pone una condición, que se venere a la Virgen de la Candelaria, y él mismo trae la imagen desde Barcelona, España, en 1776. Cruza los mares y entra navegando por el Papaloapan y llega hasta Tlacotalpan. Entonces desde ahí empieza la fiesta religiosa. Todos los asentamientos, ranchos, haciendas de toda la región, al llegarse la hora de la fiesta, todas las mujeres portan el mejor traje, las mejores alhajas para estar aquí en la bendición del cirio de la Virgen, la fiesta principal, la misa principal del 2 de febrero. Recordamos esa llegada de todos los paisanos de la región con lo que es la cabalgata, que inicia el 31 de enero. Y al terminar la procesión por diferentes calles de la ciudad, llegan al altar a ofrecerle un arreglo floral, su corazón, su oración, sus gracias, ¿sí?, sus mandas cumplidas. Tenemos una memoria para hacer el embalse de toros. De todos los llanos bajaban el ganado y los atravesaban aquí. Es donde se unen los dos ríos, el San Juan con el Papaloapan. Vienen a ofrecerle a la Virgen sus reses, su ganado. Viene la fiesta de la noche, la otra ofrenda a la Virgen también, y viene la conjugación de las razas. Se conjugan la jarana, que es la música del afro, la música del indígena, se conjuga el flamenco, que es el baile del español, pero con el ritmo de la jarana, y se sale lo que es el guapango jarocho, el son jarocho, lo que le da vida a nuestra fiesta, a la fiesta de la Candelaria. María, la gran candela, el gran candelabro que porta esa gran luz que es Cristo. Ella viene al templo a purificarse, pero al mismo tiempo purifica a su pueblo. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Sale triunfante de su templo, recorre sus calles y purifica. Desde febrero de 1945
se pasea la Virgen de la Candelaria por el río, retomando su historia, la esencia de cómo la Candelaria llega navegando a esta tierra, llega navegando por el Papaloapan. De alegría, surgen esas públicas. Cubrió el pueblo más que el 100%. En todo, pero vamos. Y ahora en estos días la Virgen va a ver un pueblo, una ciudad limpia, hermosa, purificada por el agua, como si ella misma lo hubiese bautizado, y lograr que su pueblo, más unido a la fe, más unido a ella. Señora del Aguasal, Chalchutlicue, Candelaria, patrona del Aguasal, retira ya tu caudal, escucha nuestra plegaria, patroncita milenaria, perdona a este pueblo mío, si le hicimos daño al río, a tu selva y tu montaña, no nos castigues con saña, suelta ya tu abrazo frío. Suelta ya tu abrazo frío. Para los nahuas y tustecos, la Virgen del Carmen simboliza las aguas superficiales. Igual simbolismo tiene la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Concepción, en fin, estas vírgenes ribereñas. También simboliza la cueva, el tegal, y la entraña de la tierra, la fuerza interna del volcán San Martín. Las cuevas en la concepción mesoamericana se encontraban asociadas al culto de los dioses de la tierra y del agua, se coligaban a la luna. En un mito de creación se menciona que ella emerge de la cueva, incluso se les ha comparado con el vientre materno. A partir de testimonios orales de nahuas y mestizos, hallamos que en el trasfondo simbólico de las concepciones que los creyentes tienen, tanto del Cristo, el Cristo negro de Otatitlán es la gran pareja, es la contraparte, es su complemento, la Virgen del Carmen y el Cristo negro. Es uno mismo con esas dos facetas. Se vislumbran concepciones de la cosmovisión de tradición mesoamericana. Vaz Jorge, en su análisis de relaciones simbólicas de lo femenino y lo masculino, indica que lo femenino se encuentra concentrado en las diosas madres telúricas, en este caso la Virgen del Carmen, la Virgen del Volcán, y lunares coligadas también a las aguas como las diosas Chalchitlicue, posiblemente advocación soterrada de la Virgen del Carmen. La diosa Chalchitlicue, falda de jadita, o Chalchicuelle, falda de piedras preciosas, de igual forma llamada Acuellacto, olas de agua, y Aposonalotl, espuma de agua, diosas del agua corriente, en la mitología náhuatl se convirtió en el primer sol para alumbrar el universo. Algunos elementos simbólicos asociados con los atributos señalados se asocian con la identificación antigua de la Virgen con el volcán. La planta de arrayán que crece en lo alto del volcán de San Martín y que sirve para apaciguar la tormenta, los baños rituales que hacen los peregrinos en ríos y arroyos son identificados en Catemaco y que vamos a ver o que veríamos en algún momento, por los atributos que los devotos le adjudican al Cristo Negro de Otatitlán, poseen características identificables en Tezcatlipoca, el espejo humeante. Al dios mexica se le describe, por tanto, un espejo negro de obsidiana, color en el que se reconoce, además de ser una de las deidades masculinas más importantes del panteón azteca.
Como apunta Félix Báez, la ambivalencia de los dioses mesoamericanos dificulta su comprensión si se les examina desde la óptica que, en torno a la naturaleza del mal, preconiza el cristianismo. Se trata de deidades que se imaginan actuando como parte de una continuidad entre lo sagrado y lo profano, el cielo y la tierra, la vida y la muerte, la bondad y la maldad. Así, por ejemplo, el agua enviada por Chalchitlicuec fertiliza las tierras, pero también provoca tempestades y ahoga a los humanos. Omnipotencia, piedad y misericordia son atributos que Tezcatlipoca, contrarios a los de la enemistad, castigo y exterminio que les son igualmente adjudicados, es decir, Raftita. La forma consubstancial de concebir a la pareja Virgen Cristo se precisa mediante el tipo de rogativas y exvotos que patetizan el manejo del bien y del mal. En la ética cristiana, adjudicarle las dos cualidades a los númenes es erróneo. El Cristo, la Virgen y toda la corte celestial solo poseen la cualidad del bien, dejando toda la carga a Lucifer, que encarna todo el mal. De manera contrastante, en la religión mesoamericana, los dioses poseen ambas cualidades que se complementan e integran en una unidad. La Virgen del Carmen y el Cristo crucificado, consideran los creyentes, contienen en sí mismos la dualidad de hacer el bien y el mal. En unos exvotos que encontramos se menciona lo siguiente: en el nombre de Santa Marta, dominadora, domíname a Eva Sóstenes y a Petra Guerrero, Alicia Barón, Gelacio Fernández, Alfonso Nava, y rendidos y humillados los Roque del Plátano. Estos exvotos se encontraron en la iglesia de Catemaco, al pie de la Virgen del Carmen. Otro dice lo siguiente: fue asesinado el 3 de marzo, asesinos Adelfo García Carrera, Felicitas Carrera, castígalos con la muerte. El tercero de estos es un conjuro que dice lo siguiente: los 3 cabritos y el dragón, un huevo, saltarín, no oigo, soy de palo, el malo del corral, mariposa de papel, la viejita y los huesos, los zapatos del novio. Y hace referencia hacia una maldición, un conjuro de muerte para una persona que se acaba de casar. El miedo ante la ambivalencia, bueno o malo, se manifiesta cuando los peregrinos se preparan para hacer el camino a ambos santuarios. Algunos de los símbolos relacionados con la Virgen y el Cristo se encuentran objetivados en ritos y ceremonias que se van desplegando a todo lo largo del peregrinaje que van haciendo durante 3 días, que van caminando de la Sierra de Santa Marta hacia allá. Dice, la construcción de territorios delimitados por devociones obedece por lo menos a 3 diferentes necesidades: a la protección individual familiar, a la protección del pueblo y a la expresión religiosa que para los creyentes constituye la más sagrada y milagrosa, la protección individual y colectiva, lo que implica la construcción de las grandes religiones devocionales de los santuarios, mismas que rebasan los territorios locales y regionales. Para terminar, subrayo el complejo proceso histórico-cultural que como en un gran caldero se siguen cocinando al infinito. Las diversas tradiciones religiosas, las creaciones, las reelaboraciones, los nuevos sentidos y significados, los nuevos y viejos mitos, nuevos y renovados ritos que no cesan en la danza de las imágenes femeninas expresadas y soterradas. Gracias. Bien, pues damos paso a una ronda de preguntas, comentarios. La doctora Isabel. ¿Hacemos otra? Me ha impresionado los baños estos de enfermos ¿qué tan grande es el porcentaje de contagios o de muerte en estos lugares de peregrinación? Que parece que muchos mueren, los llevan ya muy mal y mueren, ¿no? No sé. La doctora Laura.
Bueno, además de todas las propiedades que mencionaste que tienen vinculación con los dioses los sentidos sagrados en la región, estas vírgenes tienen como atributos la característica de ser vengadoras, porque me llama mucho la atención que 2 de los exvotos que mencionaste tienen que ver con cuestiones de venganza. ¿Alguien más? Allá, por favor. ¿Alguien? Por ahí va el micrófono. Sí, allá va. Un momento. Mi pregunta para la doctora Vargas. Me llama particularmente la atención el caso de la Virgen de los Remedios de San Andrés. Creo que es un caso, al menos para mí, muy extraño, por este hecho de que su casa sea una casa particular. Quiero decir, no solamente está como alejada de órdenes de frailes o monjes que en muchos casos gestionan, ¿no?, las imágenes milagrosas, sino que en este caso está fuera como de toda órbita, digamos, de la Iglesia Católica, ¿no? No solamente me extraña que sea así, sino me extraña que se permita, ¿no?, que sea, o sea, como que se permita que siga fuera, que esté fuera, ¿no?, de esa órbita, que la Iglesia de alguna forma no haya intentado tomar control sobre este símbolo, que en la región es muy poderoso, ¿no? Y hay ciclos extremadamente largos, ¿no?, de esto que has explicado, cómo va viajando la Virgen de casa, bueno, cómo es pedida, ¿no?, cómo es pedida la Virgen. Y has comentado con respecto a esta imagen que aparte su icono para mí, en lo personal, está como fuera de otros modelos que puedo reconocer aquí en México, que son similares a donde yo soy, donde he trabajado, que es el sur de España. Aparte que su modelo iconográfico es para mí totalmente desconocido. Has comentado que tenía, no sé, pocos datos. Me gustaría que nos explicaras un poco si hay alguno más. De otras has comentado como fechas muy concretas, o bien me imagino que o de leyendas de aparición o de donaciones por personajes ilustres o conocidos. Y de esta pues me interesaría saber, aunque sea pues si conoces desde cuándo está este culto, no sé, como algún dato más acerca de ello. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No tengan pena. No. Yo no sé si alguno de los 3 integrantes de la mesa pudieran abundar un poquito más con respecto al concepto antropológico del viaje. Es decir, como una estructura antropológica de tránsito a través de procesos que en algunos casos sí son liminares, en otros casos tienen que ver con procesos de depuración, pero que creo que es común no solo algunos aspectos del ámbito devocionario o del ámbito religioso, o sea, a un lugar concreto, sino al puro hecho de estar transitando, que creo que es un común antropológico. Yo no sé si creen que hay alguna relación entre las 3 ponencias con este problema de fondo antropológico de la situación del estar viajando con un proceso en parte que sí es depurativo, que es para conseguir no un favor concreto, sino para establecer un cambio vital en su conjunto, y en general con esa estructura de que la propia vida, el propio tiempo humano es un viajar, es un transitar que se puede transformar a microescala en un proceso de peregrinación. No sé si hay alguna relación entre las 3 ponencias. Isabel quería repreguntar. Por favor, para que escuchen los demás. No sé si puedas hacer una gradación de importancia de los santuarios, o no entendí bien porque mezclas Malverde, que es pues más local y pequeño. Bueno, no sé, los considero, no, ya no es tan pequeño como cuando ¿sí? Ha crecido. Si puedes hacer como una gradación, o si también puedas recordar si algunos han disminuido en importancia, no sé. Bien, creo que con esas por el momento. ¿Quién? Yolot, en orden de presentación. Bueno, el baño en el Ganges seguramente que ellos piensan que el agua te va a purificar y se la llevan desde el Ganges hasta donde pueden, ¿no? Hasta las fuentes o al revés, y se las llevan a sus casas y es un símbolo de purificación, pero desde luego
es un símbolo, porque es una porquería el Ganges, ¿no? Y más la última vez que yo fui, yo les decía, bueno, pero tan sagrado que es su río, y está lleno de basura, y está… Acuérdense que también ahí echan a los cadáveres, además de que echan las cenizas, ya no me dio tiempo de decirlo, pero es el lugar en donde se van, donde adquieren la iluminación. Si se mueren en Benares, es el sitio en donde pueden adquirir la iluminación inmediata. Se le perdonan todos los pecados. Se dicen que Shiva les dice un mantra al oído y entonces ya están perdonados. Pero pues muchos cadáveres no son incinerados, sino que son echados al río. Y curiosamente, algunos de los que son echados al río son los que mueren de viruela. Así es que imagínate cómo está el lugar. Yo fui a un santuario de los Sikhs, en el que fui con unos Sikhs y me decían, el agua es muy importante para ellos, ¿no? Igual que en todas partes, pero posiblemente ahí. Entonces, en la mayor parte de los santuarios tienen un estanque. Entonces, alrededor del templo sagrado hay un estanque. Y me decían mi compañero antropólogo, sí, no, bebe del agua, es muy sagrada. Aquí hasta los leprosos se curan. Entonces, sí, es un foco de infección seguramente. Ahora, la otra pregunta es una de las cosas que parece que hay diferencia. Para mí, tanto de que la peregrinación en este caso, en el caso de Benares y de los santuarios que consideran pan-hindús, es más bien para las clases altas, digamos, son los brahmanes los que van normalmente porque han hecho una evaluación y gente que puede pagar, o sea, la gente también de clase que puede pagar, ¿no? Y además, como ellos son los que saben los cánones, son los que saben leer, van más que nada para adquirir esa purificación, no para pedir un voto ni para pedir ningún otro tipo de cosas. Digo, no para hacer un voto ni para pedir otro tipo de cosas, pero en la gradación de santuarios que hacen, los de tipo más bajo, en las que son más regionales y más dedicados a determinadas, sobre todo las diosas. Entonces, en esos lugares sí van a ser van por promesa o porque hicieron o porque van a pedir algo, más parecido a lo que hacen aquí en México. No, hay bastantes diferencias porque es una religión diferente. Es que no oigo bien. Bueno, pero sí, quizá dejamos que continúen y… Sí, gracias, para seguir el orden. Bueno, hay aspectos que obviamente en un proceso de peregrinaje, y aquí yo lo he explicado, hay una transformación, es decir, hay un paso de lo liminal a lo sagrado, de lo profano a lo sagrado, que ha sido estudiado muy bien por Mircea Eliade, ¿no? Y obviamente eso varía, es decir, cuando hay un proceso, lo que yo he observado en las peregrinaciones que van en grupo, hay ese tránsito de liminalidad, en donde el individuo se va transformando. La literatura antropológica e histórica que han abordado esos temas narran muy bien los caminos hacia muchos santuarios y los lugares o puntos que se consideran sagrados por los que van transitando, incluso toda una estructura de normas, de reglas que hay que cumplir
y cuando se violan, pues hay el castigo, obviamente, ¿no? Y en torno a esas violaciones también, pues hay toda una construcción de leyendas, de cuentos, de tradiciones, en donde se habla y se dice aquí sucedió esto porque fulano, mengano, rompieron con la regla, etcétera. Pero también está el viajero individual que va por una devoción, que no entra en ese tránsito de transformación espiritual. Bueno, tú conoces muy bien el viaje del peregrino a Santiago, que es un proceso de tránsito en donde el individuo no viaja, generalmente no se viaja en grupos grandes, sino en grupos pequeños o de manera individual, y en donde a lo largo del trayecto se va transformando y va adquiriendo y va entrando en un tránsito de transformación personal sobre todo. En otros contextos los cambios son grupales, son corporativos, como los que ha estudiado Guadalupe en el caso del santuario de Otatitlán con los peregrinos que van del sur de Veracruz. En ese sentido varía muchísimo esa dimensión espiritual de conexión de la persona con lo divino. Pero sí hay una transformación, ya sea grupal o individual, ya sea en un trayecto largo o en un trayecto corto, o simplemente en el momento de estar posado frente a la imagen venerada, ¿no? Desde luego que hay santuarios que han bajado en su afluencia, hay santuarios que han crecido en su afluencia. Yo no los consideraría desde un punto jerárquico, sino más bien la importancia o la fuerza que tiene la devoción que hace que los peregrinos o los viajeros vayan hacia ese santuario. Por ejemplo, Real de 14 hubo una época en que bajó muchísimo la afluencia y ahora ha aumentado. Estuve hace 2 años en Real de 14 y ha aumentado considerablemente la visita a San Pancho, como lo llaman cariñosamente, tanto de inmigrantes que vienen a pasar Navidad o que vienen a pasar la Semana Santa o Todos Santos a su tierra natal, como de viajeros individuales o en grupos familiares que llegan al santuario. Y ha tenido una fluctuación enorme en sus visitas. Y hay también otros santuarios que se han vuelto locales, como el caso del Cristo San Román de Campeche, que tenía una influencia regional muy grande y que ahora tiene una influencia regional mucho menor. O el caso de los Cristos Negros del sur de México y de Centroamérica, que tenía una correlación y que se ha ido también, se ha perdido muchísimo. Es decir, antes un peregrino que iba a Tila, también iba a Esquipulas, venía a Otatitlán, pero ahora eso ya no sucede. Probablemente haya todavía peregrinos que hagan esa ronda, pero ya no es parte de la articulación de lo que yo llamo el rizoma de santuarios. Y bueno, retomando lo que decía Alfredo hace un momento de la proyección, creo que los santuarios y las imágenes se proyectan, ¿no? El caso de Malverde, es decir, aquí en Jalapa hay devotos de Malverde, en otros lugares hay devotos del Niño Fidencio, el caso de la Santa Muerte que se proyecta también y se ha ramificado por toda América Latina, ¿no? Es decir, la primera noticia que yo tuve de la Santa Muerte fue en Argentina y después me la encuentro acá en México. Es decir, estas proyecciones que se dan, que es un concepto que me gustó mucho, que lo voy a retomar, se presentan y se ven en estas expresiones y manifestaciones, ¿no? Es decir, cómo hay, por ejemplo, en el caso estudiado por Félix de los Zoques de Chiapas, en donde la ermita familiar se proyectaba en la iglesia y había una proyección del santo familiar con respecto a la iglesia y toda una organización, una tradición en ese sentido, en el caso de Chapultemango estudiado y Ocotepec también, donde fue estudiado. Entonces, hablar de jerarquías, a mí no me… es decir, no es uno mayor o menor que otro. La importancia se la da el devoto, no se lo da una estructura jerárquica anclada a una estructura
eclesial, porque incluso pues muchas de estas manifestaciones están fuera del control de la iglesia oficial, y qué bueno que estén fuera del control de la iglesia oficial. Por eso para mí yo afirmo que esta es una expresión de libertad, una expresión de libre albedrío, de elección por parte del peregrino, y en torno a ellos se mueven y se movilizan. Incluso, bueno, hay gente que había sido muy devota, que ahora ha transitado hacia otra religión y pues ha roto con esa tradición, pero que obviamente en el contexto colectivo hay una reproducción histórica importante que muchas veces no la vemos, muchas veces no la estudiamos, esa vinculación histórica, y que luego en los peregrinos, por ejemplo, mazatecos y cuicatecos con los que trabajé en Otatlán, me hablaban de los vínculos de los antepasados, de los abuelos, más que de los antepasados hablaban de los abuelos, que todos sabemos que el abuelo es, bueno, el linaje de los antepasados, y cómo se articulaban a través de estos abuelos con la tradición de Otatitlán, al que consideran el señor más poderoso de la región, por estas proyecciones que se dan y estas articulaciones que se dan entre los diversos santuarios, ¿no? En relación con la pregunta, ¿desde cuándo el Chalchitl? No puedo decir Chalchitlicue, sí, pero Chalchiuhtlicue. ¿Desde cuándo? En la información que yo tengo parte de la oralidad, de la memoria histórica de los pueblos, y algo que es muy importante que tengo mencionado en el trabajo es esta parte de la cosmovisión, la cosmogonía del sur de Veracruz, donde considero que tiene parte de un solo núcleo duro, como apuntaría Alfredo, con las características que él menciona, pero con variantes. Entonces, en la cuenca baja del Papaloapan, donde eminentemente, y los Tustras, eminentemente la población es mestiza, existe dentro de su imaginario, en la creación de este imaginario, toda una serie de elementos donde la propia gente y principalmente los especialistas, los curanderos, los culebreros, etcétera, en zonas mestizas donde ya no se habla ninguna lengua, van a dar información que está relacionada precisamente con los que siguen hablando la lengua, que son los de la sierra, que son los nahuas, que son los oques. Entonces vamos a encontrar una vinculación en el sur muy interesante, en donde, o que va a sostener precisamente estas ideas que en un momento dicen, bueno, pues sí, es que pues es la diosa de las aguas, ¿no? Pues sí, es el agua. En la última parte del cortometraje, cuando la Virgen regresa, porque no se hace la procesión en el río, en el Papaloapan, en la barcaza que año con año, desde el año de 42 se realiza, se regresa, porque está lloviendo y la Virgen no se puede mojar, es peligroso para la imagen. Entonces, la gente hace una doble interpretación. Por una parte dicen que es el castigo, si ustedes recuerdan, en 2010 fue la gran inundación, donde el agua subió más de 2 metros en Tlacotalpan, 3, 4, en fin. Entonces, dicen, la Virgen no fue al río porque está enojada con el río, porque inundó Tlacotalpan, porque la inundó. Y otra versión, otra parte del pueblo dijo, la Virgen está enojada porque se le ha hecho mucho mal al río, está contaminado, está sucio, no lo hemos cuidado, se han talado montes. Entonces, es la respuesta de la Virgen, Laura, agresiva, fuerte, determinante, que si bien no hubo muertos, la afectación fue casi total, ¿no? Entonces fue un acto del río, de la Virgen a través del río, para llamar la atención y basta con todo el desastre ecológico que hay en la región. Entonces, estas cuestiones las vamos a encontrar vinculadas con este imaginario que definitivamente no se queda en ideas, se va a plasmar en escenificaciones muy, muy, muy claras. Y en relación con las demás vírgenes, y yo creo que aquí
santuario donde mayormente van personas, desde luego que es el de la Virgen del Carmen, a través de los testimoniales que están de manera bastante copiosa, a través de los exvotos, es donde nos podemos dar cuenta de lo que la gente piensa, y no es la gente del lugar, es la gente que viene de la región, es un santuario regional. Antes tenía una cobertura mayor, ahora bueno, es eminentemente regional. Entonces ahí es donde nosotros conocemos qué es lo que piensa la gente. No es que se hagan elaboraciones, hay la Virgen, el agua, femenino, etcétera, 500, 600 casi años no ha pasado nada. No, es el testimonio, la palabra de la gente lo que le da peso a estas comparaciones o a estas estimaciones, en tanto como bien afirma el maestro Báez, estos procesos de evangelización y lo que va a suceder entre la Iglesia Católica, entre estos procesos, los conceptos básicos de la religión y los conceptos básicos de esta religiosidad popular no tienen nada que ver. Y siguen yendo a la misa, y está la Virgen de los Remedios, Clara, junto con otros santos como San Juan de Dios, por ejemplo, en Pajapan, y la propia Virgen peregrina de Catemaco, la Virgen del Carmen, que son de los que también habla en alguna de sus obras el doctor Báez, son de estos santos peregrinos que se andan por los lugares recabando no solamente dinero o almas, ¿no? Problemas, la gente los lleva, los trae. La Virgen de los Remedios es especial porque está relacionada de manera íntima con el fandango, con la jarana. Dicen, a la Virgen le gusta que le toquen, que le bailen, si no se pone triste y a veces llora. Entonces tiene que estar, es una Virgen festiva, pero a la cual se le hacen novenarios y va marcando también un territorio, como es el caso de San Juan de Dios de Pajapan, que tiene un territorio ancestral, son indicadores también de identidad, de una identidad precisa, geográficamente localizada. Bueno, creo que habría mucho que platicar, nada más para terminar ya, concluir, es en relación con lo que ya mencionaba Pepe, y que es el camino para los peregrinos. Los peregrinos que hacen las grandes caminatas, perdón por la redundancia, caminando o a caballo, dicen, los verdaderos peregrinos son los que hacen el camino al andar. Entonces, todo este proceso de peregrinaje, en el camino es donde se escenifica la purificación, todos los ritos de paso. Cuando llegan al santuario ya llegaron, ya no importa. Todo el esfuerzo, toda la condensación del esfuerzo físico, etcétera, este sistema de dones, la parte de yo doy, está ahí. Bueno, muchas gracias. Pues ya no hay otra pregunta, comentario, ¿alguien que quiera decir algo más? Pues creo que no, entonces… Permítame, por favor, Isabel, no te vayas, espérate, quiero hacerles una cordial invitación. En este momento salimos de aquí, vamos a la parte de arriba y vamos a tomar una gran fotografía, porque mañana se van algunos de los colegas y nos encantaría que estuvieran en la foto. Entonces, por favor… o aquí mismo, a ver, ¿quién va a tomar la foto? Puede ser aquí. Puede ser aquí para que no se muevan tanto y nos ponemos parados, los más jóvenes pueden estar adelante sentados, etcétera, y después les invitamos a escuchar. Sí, les invitamos, muchas gracias por estar en esta mesa y les invitamos después al lobby, va a haber un poco de café y música.